Hola chicos, buen día. Hoy vamos a tener nuestra clase sobre concentración de disoluciones. Bueno, en la vida cotidiana vamos a encontrar una serie de mezclas homogéneas, que en este caso se les llama disoluciones, que están preparadas ya sea por composiciones porcentuales o alguna otra unidad de concentración. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, este es alcohol que compramos en la farmacia y dice que la graduación es del 70, de 70 grados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una disolución de agua y alcohol etílico al 70%. Aquí también tengo otra muestra de una disolución en donde las medidas de concentración que podemos calcular aquí pueden estar dadas en concentración molar o en concentración normal, dependiendo de qué sustancia estemos analizando como disolución. Ahora, esta otra sustancia que le hemos ocupado en otros videos, que es un indicador que es artificial, que es la fenolftaleína. Normalmente este indicador lo vamos a encontrar en polvo, es un polvo blanco, pero para poderlo utilizar como en nuestras titulaciones lo tenemos que tener en disolución acuosa, es decir, en una solución líquida. Entonces, aquí mismo el frasco nos dice solución indicadora en alcohol al 95%, fenoftaleína 1%. Entonces, todo esto nos está indicando que no estamos trabajando con sustancias puras al 100%. Estamos trabajando con disoluciones o mezclas homogéneas. Entonces, las diferentes formas o las diferentes unidades para poder calcular la concentración de las disoluciones, qué tan concentradas o qué tan diluidas están, las vamos a poder encontrar en las siguientes. De forma porcentual, como lo decía en el caso del alcohol, un porcentaje de alcohol etílico y el otro porcentaje de agua. Asimismo con la fenolftaleína, un porcentaje de la fenolftaleína y otro porcentaje de agua, con concentración molar, en donde vamos a estar indicando la cantidad de moles disueltos por cada litro de disolución que se prepara y la molalidad y la normalidad. Hacemos una pausa. Ok, vamos a revisar a lo que se hace referencia a las concentraciones porcentuales. Podemos calcularlo de dos formas. Porcentaje en masa, si nuestros solutos están en gramos, o porcentaje en volumen si nuestro soluto está en mililitros. Podemos calcularlo de ambas formas dependiendo de los datos que tengamos. Ahora, aquí yo estoy empleando algunos términos. Si ustedes no recuerdan justo estas definiciones de lo que es soluto, de lo que es solución, aquí hice un pequeño esquema, un pequeño dibujo. Entonces, eh, esto en general es nuestra disolución o solución, que es lo mismo. Solución o disolución es lo mismo en términos de química. Entonces, una disolución, ¿de qué está compuesta? Está compuesta del soluto y está compuesta del solvente. El soluto siempre va a ser el componente que esté en menor proporción o menor cantidad, y el solvente es el que estará en mayor cantidad y hará pues la función justamente de disolver a la otra sustancia. Entonces les decía, tenemos dos formas de calcular el porcentaje en masa. Tenemos que tener los datos de los gramos del soluto, que vamos a multiplicar por 100 y divididos entre los gramos de solución. Ojo aquí, solución. La solución es la suma del soluto más el solvente. En esta fórmula entonces tenemos que sumar los gramos de soluto más los gramos del solvente, y eso nos dará los gramos de la solución. Pasa algo similar en volumen, solo que tenemos que hablar en términos de unidades volumétricas. Entonces tenemos los mililitros del soluto por 100 divididos entre los mililitros de la solución, que serían los mililitros del soluto más los mililitros del solvente. Vamos a un ejercicio. He puesto un ejercicio para hacer el cálculo de concentraciones de forma porcentual con las fórmulas que están anterior en el video. Y el ejercicio dice así: ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 200 gramos de una solución al 10% de hidróxido de sodio? Nuestra fórmula general que nos da para el ejercicio es
el porcentaje en masa va a ser igual a los gramos del soluto, que en este caso sería el hidróxido de sodio por 100, entre los gramos de solución. Ahora, tenemos que visualizar algo. No vamos a calcular de manera directa el porcentaje en masa porque ese ya lo sabemos, nos lo da como parte de los datos el ejercicio. El porcentaje en masa sería del 10%. Los gramos de la disolución también los conocemos, por eso les puse palomita, serían 200 gramos. Lo que sería nuestra incógnita en este caso sería los gramos del soluto, que serían los gramos de hidróxido de sodio, lo que se tendría que pesar para poder preparar la cantidad de disolución deseada. Entonces lo que vamos a hacer solamente es transformar un poquito nuestra fórmula para poder calcular en términos solamente de gramos de soluto. Entonces, si yo solamente quiero dejar este dato, que son los gramos de hidróxido de sodio, me está estorbando los gramos de la solución. Está efectuando una operación de división, entonces lo vamos a pasar de forma contraria. Entonces tendríamos gramos de solución, lo voy a abreviar para no escribir mucho, por la masa va a ser igual a los gramos de hidróxido de sodio por 100. ¿Sale? Y ya tenemos multiplicando todo. Todavía no tenemos libre nuestros gramos de hidróxido de sodio. Entonces aquí también se está efectuando una operación que no nos deja libre esta parte, que es una multiplicación. Entonces esto lo vamos a pasar dividiendo. Entonces tendríamos de esta forma: gramos de hidróxido de sodio va a ser igual a los gramos de solución por el porcentaje en masa entre 100. Recordemos que este 100 estaba multiplicando, pasa dividiendo, y entonces nuestra expresión queda de esta forma. Lo que tendríamos que hacer es sustituir ya los datos. ¿Cuáles son los gramos de solución? Tenemos 200 gramos. Recuerden colocar unidades. Multiplica por el porcentaje en masa, que en este caso serían 10%, sería el 10, entre 100. Entonces ahí ya efectuaríamos esta operación: 200 por 10 entre 100, nos quedaría igual a 20 gramos. Entonces, si se dan cuenta, pues dimensionalmente pues solamente me quedan unidades de masa, porque estamos haciendo un cálculo de masa. Nos está pidiendo cuántos gramos. Siempre tenemos que verificar que los datos finales correspondan con lo que nos pide nuestro ejercicio. Entonces tendremos que pesar 20 gramos de hidróxido de sodio para tener la cantidad deseada de disolución. Pasamos a otro ejercicio. Ahora corresponde el turno al caso de la molaridad. La molaridad es muy utilizada en química porque vamos a utilizar unidades que son los moles. Y recuerden que los moles es una de las magnitudes fundamentales para poder medir sustancias, cantidad de sustancias. Ok, entonces la molaridad nos va a indicar cuántos moles están disueltos por cada litro de disolución que tengamos. ¿Sale? Entonces nuestra fórmula para el cálculo de molaridad es muy sencilla. Sería N entre V, que sería el número de moles entre los litros de disolución. Entonces aquí nada más puse la aclaración de qué significa cada cosa. Y vamos a recordar cómo es que se calcula el número de moles. N, recuerden, es número de moles. Entonces el número de moles es igual a la masa del soluto entre el peso molecular. ¿Sale? Bien. Entonces,
masa del soluto entre peso molecular. Ok, podemos hacer un pequeño ejercicio. Checamos ahora las unidades de concentración de molaridad ya con un ejercicio práctico. Entonces, el ejercicio dice así: ¿qué molaridad tiene una solución de ácido sulfúrico si 600 mililitros de la solución contienen 50 gramos del ácido? Entonces vamos a imaginar que nuestro vaso de precipitados, que es de 1 litro, que es un vaso grande, solamente tenemos 600 mililitros que componen en total la disolución ya con agua y 50 gramos del ácido. Ahora, los datos que tenemos del problema, pues es precisamente es el volumen de la solución, que son 600 mililitros. Como nuestra fórmula no lo pide en litros, pues hacemos la conversión. Tenemos los gramos del soluto, que sería el ácido sulfúrico, y tenemos que empezar a hacer el cálculo pues de la molaridad. Recordemos que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen. Para eso, entonces, primero tenemos que calcular el número de moles, que sería igual los gramos entre el peso molecular. Entonces, pues esto sería, ¿cuántos gramos tenemos? Son 50 entre el peso molecular. Para eso tenemos que hacer un pequeño ejercicio para que recuerden cómo se hace el cálculo del peso molecular. Bueno, para hacer el cálculo del peso molecular vamos a necesitar nuestra tabla periódica, obviamente la que ustedes tienen en monografía en casa. Yo aquí tengo esta para explicarles qué datos van a ocupar de esos elementos. Entonces vamos a ocupar al hidrógeno, vamos a ocupar al azufre y al oxígeno para hacer nuestro cálculo del peso molecular del ácido sulfúrico. Vamos a encontrar en la casilla de nuestro elemento, vamos a buscar la masa atómica que corresponda a cada uno. Por ejemplo, para el hidrógeno, que es de 1.00794, que obviamente ese número lo vamos a redondear para el cálculo. Para el caso del oxígeno, que tendríamos 15.999. Para el caso del azufre tendríamos 32.066. Entonces, esos datos de masa atómica para cada uno de esos elementos nos va a servir para hacer el cálculo del peso molecular. Vamos al pizarrón. Ok, entonces vamos a calcular el peso molecular para el ácido sulfúrico. Vamos a hacer una pequeña lista de los elementos que participan en la construcción de nuestra fórmula. Tenemos al hidrógeno, tenemos azufre, oxígeno, que son los elementos que les mencioné anteriormente en la tabla. Después, ¿qué cantidad tenemos de cada uno? ¿Cuántos hidrógenos tenemos en la fórmula? Tenemos 2. ¿Cuántos azufres tenemos en nuestra fórmula? Tenemos 1. ¿Cuántos oxígenos tenemos en la fórmula? Tenemos 4. Ahora, cada uno de estos los vamos a multiplicar por el valor de la masa atómica que revisamos en tabla periódica. Habíamos dicho que el valor para el hidrógeno es de 1.00794, lo vamos a redondear y obviamente vamos a dejar solamente el número 1. Para el caso del azufre, que es 32.0067, lo vamos a redondear y solamente vamos a dejar el número 32. Para el caso del oxígeno, que son 15.999, redondeamos y dejamos en 16. Hacemos las operaciones pertinentes, que son multiplicaciones. Esto nos va a dar 2, esto nos va a dar 32. ¿Esto qué nos da? Ok, hacemos la suma y esto nos va a dar 98. Nuestro peso molecular tiene unidades, entonces las unidades de nuestro peso molecular son gramos sobre mol. Entonces tenemos peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces son 98 gramos sobre mol. Voy a borrar esta parte para continuar con los cálculos. Ok, entonces seguimos en esta parte. Estamos calculando el número de moles es igual a los gramos del soluto entre el peso molecular de esa sustancia. Entonces tenemos 50 gramos de esa sustancia divididos entre 98 gramos sobre mol. Hacemos la operación y si nos damos cuenta en un análisis dimensional, estas unidades pues no las vamos a anular y solamente nos van a quedar unidades en mol. Entonces tendríamos
0.51 como resultado de nuestra operación. Ahora sí nos vamos a la fórmula de la concentración molar, que sería el número de moles entre el volumen de la solución. Ok, entonces solamente sustituimos ya los datos que tenemos. Número de moles es igual a 0.51 mol entre el volumen, que en este caso tenemos que convertirlo a litros, que sería 0.6 litros. Eso va a ser igual a nuestra concentración molar, que eso nos da un total de 0.85. Las unidades son estas que tenemos aquí, mol sobre litros. O también podemos dejarlo expresado como 0.85 molar, que también estaría bien escrito. Pasamos a otro ejercicio. Y por último toca revisar normalidad. La normalidad también es una unidad de concentración y la podemos calcular a partir de los gramos del soluto del ejercicio que tengamos, divididos entre el volumen de la solución por el peso equivalente del soluto. El volumen deberá estar en unidades de litros y bueno, esta abreviatura significa peso equivalente. Y bueno, para poder calcular el peso equivalente, así como lo hicimos en el ejercicio anterior con el peso molecular, pues tenemos que ir haciendo un procedimiento anexo. Entonces, para calcular el peso equivalente de cualquier sustancia, tenemos que calcular primero, tener el dato del peso molecular y dividirlo entre el número de cargas, ya sea positivas o negativas, de ese compuesto. Ahora, ya de manera específica, para calcular el peso equivalente para un ácido, tenemos que tener el peso molecular del ácido dividido entre el número de hidrógenos que tenga la fórmula de ese compuesto, que es de ese ácido. Para calcular el peso equivalente para una base, tenemos que tener el peso molecular de la base dividida entre el número de grupos OH para la base. Pasamos al ejercicio. Bueno, el ejercicio que preparamos es el siguiente. ¿Cuál es la normalidad de una solución que resulta al disolver 49.05 gramos de ácido sulfúrico en 500 mililitros de solución? Entonces, los datos que tenemos es, no conocemos la concentración normal, tenemos los gramos del ácido, que serían 49.05, y del ejercicio anterior, pues ya calculamos el peso molecular para el caso del ácido sulfúrico, con los datos de nuestra tabla periódica y masa atómica. Y entonces vamos a hacer el cálculo de la normalidad. La normalidad, como lo habíamos hecho, es igual a los gramos entre el volumen por el peso equivalente. Entonces, primero tendríamos que calcular el peso equivalente para el ácido, que es el ácido sulfúrico. Entonces, tenemos que tener el peso molecular del ácido, que en este caso serían los 98 gramos sobre mol, entre el número de hidrógenos que tiene el ácido. Entonces, si checamos nuestra fórmula, pues tenemos 2 hidrógenos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dividir entre 2 y nos quedaría el peso equivalente para el ácido clorhídrico, perdón, para el ácido sulfúrico sería el de 49, y las unidades que se manejan para el peso equivalente serían gramos equivalente gramo. Okay. Okay. Entonces ya podemos sustituir estos datos en nuestra fórmula. Entonces tenemos los gramos, que serían 49.05 gramos del ácido por el volumen, que son 500 mililitros, que esto igual va a ser a 0.5 litros.
y vamos a multiplicar por el resultado del peso equivalente, que en este caso sería 49 gramos equivalente gramos. Voy poniendo las unidades para que después hagamos el análisis dimensional y veamos qué unidades nos quedan al final. Ok, bueno, entonces ya lo único que tendríamos que hacer es hacer la operación. Voy a colocar nuestras unidades con otro color porque se están confundiendo un poquito con, entonces estos son gramos, estos son litros, gramo equivalente gramo. Entonces esto nos daría un resultado de 2 equivalente gramo sobre litro. Entonces esto también lo podemos expresar como si tuviéramos una disolución que también es el 2 normal, así lo podemos conocer, 2N o 2 normal. Bueno chicos, esto sería en general los cálculos para cada una de las concentraciones. Nos faltó uno que es molalidad, pero digamos que las más utilizadas, las que más con frecuencia vamos a estar utilizando en clase o incluso más adelante en sus otras materias, serían estas que tienen aquí. Entonces, ya por último vamos a hacer el ejercicio del video de titulación, entonces lo vamos a poner en un momento. Retomando el ejercicio de la titulación que hicimos, Retomando los datos del ejercicio de titulación, les pedí que fueran guardando esos datos para que pudiéramos hacer los cálculos de la concentración molar y normal. Entonces ya lo escribí en forma de enunciado. ¿Cuál es la concentración molar y normal de una disolución de hidróxido de sodio preparada con 4 gramos de hidróxido de sodio y aforado a 250 mililitros? Esto quiere decir que pesa los 4 gramos de hidróxido de sodio. Preparé una pequeña disolución aparte con poca agua, lo trasvasé a mi matraz y después hice el aforo a 250. Entonces eso quiere decir que mi disolución o mi solución total son 250 mililitros. Ok, entonces tendríamos que hacer los dos cálculos para concentración molar y normal. Acá están las dos fórmulas. Los datos que tenemos son los 4 gramos del hidróxido, el volumen que son 0.25 litros y el peso molecular del hidróxido de sodio. Recuerden que el peso molecular también tienen que tener su tabla periódica a la mano. Y si quieren nada más para hacer el repaso rapidito, hacemos una lista de los elementos que componen al hidróxido de sodio, que en este caso serían sodio, oxígeno e hidrógeno. Nos vamos a hacer el conteo de las sustancias que componen la fórmula. Tenemos solamente un sodio, tenemos un oxígeno, tenemos un hidrógeno. Multiplicamos por la masa atómica de cada uno. Si revisamos nuestra tabla periódica y hacemos el redondeo del número, sería 23. En el caso del oxígeno, recuerden que era 15.999, redondeamos a 16. Y para el hidrógeno, 1. Hacemos la multiplicación. Todo esto lo sumamos y nos debe de dar un total de 40 gramos sobre mol. Recordemos que siempre tenemos que estar trabajando con unidades. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio, que sería para la concentración molar. Entonces el número de moles, tenemos que calcular primero el número de moles, perdón. Entonces el número de moles va a ser igual a la masa que tengamos de nuestro reactivo, que en este caso serían 4 gramos, entre el peso molecular, que en este caso serían 40 gramos sobre mol. Ok, entonces de esto nos quedaría. Ok, entonces haciendo la operación nos daría 0,1 mol, porque acuérdense que estos gramos se van y me quedarían nada más unidades de mol.
Este dato lo vamos a utilizar para nuestra fórmula de concentración molar, que sería el número de moles sería igual a 0.1 mol entre el volumen de la disolución, que en este caso sería 0.25 litros, y esto nos da ok. Entonces la concentración molar para nuestra disolución será de 0.4. Entonces eso también lo podemos escribir como 0.4 molar. Bueno, entonces ahora toca el turno para la concentración normal. Entonces, como este ejercicio ya lo terminamos, voy a escribir aquí el dato. Concentración molar es igual a 0.4 y ocupar el espacio para hacer el cálculo de las normalidades. Ok, entonces vamos a checar, vamos a hacer el cálculo. Entonces sería concentración normal, sería igual a los 4 gramos que ya tenemos de nuestra sustancia, divididas entre el volumen, que sería 0.25 litros, multiplicados por el peso equivalente de la sustancia. Nos está faltando hacer el cálculo del peso equivalente. Entonces recordemos que el peso equivalente para una base va a ser igual al peso molecular de la base entre el número de grupos OH. Entonces el peso molecular sería 40 entre, bueno, nuestra fórmula sería esta. Entonces tenemos solamente un grupo OH, entonces sería 40 entre 1 y pues eso nos va a dar igual a 40. ¿Sale? Entonces sería multiplicado por 40, que sería el peso equivalente para el caso del hidróxido de sodio. Entonces nada más voy a checar las unidades, que es gramo equivalente gramo. Checamos unidades. Okay. Revisando unidades y haciendo las operaciones me daría 0.4 normal. Entonces pues resulta que la disolución que preparamos para la titulación pues va a tener, podemos trabajar con cualquiera de las dos concentraciones. En concentración molar van a ser 0.4 moles disueltos para esa disolución, y normal 0.4 equivalentes químicos disueltos por cada litro. Ahora sí, chicos, es todo por hoy. Nos estamos viendo en el siguiente video.